Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Al oído, queridos compañeros de la mesa, sé que por lo menos Demar y Sergio están llenos de noticias para compartir con nosotros al oído. Pues sí, doctor señor Fernando, si le parece, démosle una miradita a una noticia que arrancamos ayer aquí en La Hora de la Verdad, y era la expectativa que había frente al debate de control político que la extrema izquierda le hacía en Comisión Segunda a los ministros de Defensa, del Interior, al canciller Carlos Holmes Trujillo y al comisionado para la paz. El fiscal general de la Nación, que también estaba citado, no acudió a la cita, presentó excusa. Seguramente tiene asuntos más importantes y a fe que sí, que ir a tratar de responderle al señor Feliciano Valencia algunas denuncias. Pues bueno, fueron a la Comisión Segunda el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, como les comentaba, quien pues se presentó para hablar de cómo avanza el tema de la implementación de los acuerdos y fue enfático en una cosa, doctor Fernando. Dijo, vea, aquí no pueden seguir diciendo ustedes que es que Iván Duque hizo trizas el acuerdo con la guerrilla de las FARC, porque se lo recordó el señor Sanguino, le dijo, es que aquí parece que el que manda es Fernando Londoño, aludiendo obviamente al director de este programa, quien escribió en su más reciente columna que había que utilizar la fuerza para poder neutralizar a la protesta indígena, y entonces parece que aquí le hacen más caso al exministro Londoño que a lo que se está proponiendo en la paz en Colombia, por eso es que están haciendo la paz trizas. Entonces le respondió el ministro Botero, le dijo, no, aquí no estamos haciendo trizas nada. Aquí quiero recordarles que el presidente Iván Duque se comprometió en que haría todo lo posible para poder mantener los acuerdos con la guerrilla de las FARC y poderles cumplir. Pero aquí el tema no es de voluntad, el tema es de presupuesto. No hay plata. Y díganme ustedes, ¿cómo hacemos para poder tanta maravilla, tantas cosas que están exigiendo ustedes si no hay plata? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo podemos lograr superar este problema? A ver, Demar, pero eso quiere decir que las peticiones son legítimas, que lo que pasa es que no se atienden por falta de plata o no se atienden porque no hay razones para sostenerlas. Porque si le dieran esa plata a esos 7.340, pues entonces, ¿cuánta plata hay a los 7.340 de la minga? Pero a los ¿cuántos guerrilleros que hay? Un puñado de guerrilleros. ¿Cuánto hay que darle al resto de los colombianos? Yo no fundo el problema en la cuestión de la plata, yo lo fundo en la cuestión de la legitimidad de los pedidos. Pero además, doctor Fernando, el ministro fue enfático y dijo, y aquí el otro gran problema que no nos va a permitir avanzar es el tema de la coca. Estamos llenos de coca, como nunca antes en la historia, y no han hecho nada para poder ayudar con el tema de erradicación. ¿Recuerda usted que había un acuerdo de sustitución? Pues eso se acabó, por fortuna, y lo acabó el gobierno del presidente Iván Duque. No sigue el programa de sustitución voluntaria que llamaban. Hay algunos sectores en el país donde todavía se mantiene, pero eso no es acorde con ninguna política de nada, porque recuerde usted que los que lideraban el proceso de sustitución voluntaria eran los mismos guerrilleros de las FARC, que debo decirlo, hicieron... Ahí está escrito en el acuerdo. Sí, por supuesto. ¿Usted se acuerda las manifestaciones de Santos sobre el acuerdo respecto a la coca? Es decir, qué maravilla. Ustedes se imaginan el gobierno trabajando de consumo. De consumo, esa es una palabra que él no conoce, es muy complicada. Trabajando de acuerdo, hombro a hombro, con los guerrilleros de las FARC para acabar con la coca. A ver, ¿dónde han acabado con una mata? No he visto al primero. ¿No? Bueno. Al contrario, ¿cuántas matas han sembrado? No, pues más que ver las estadísticas. Bueno, no es sino que miren las estadísticas. Nos llenaron de coca. Un acuerdo, el de La Habana, que tenía por una de sus bases fundamentales el combate contra la coca, se convirtió en el primero y grande estímulo en favor de la coca. Y nos inundaron de coca. Esto es un mar de coca. Lo dijo el ministro de la Defensa, dijo, mire, el 7 de agosto nosotros recibimos, según los estudios de la ONU, un país con 206.000 hectáreas de coca, cosa que no ha sido fácil de superar por cuenta de la imposibilidad que tenemos para poder asperjar, para poder combatir el narcotráfico de manera decidida, porque también hay que decirlo, los muertos los ha puesto la fuerza pública.
Aquí nadie más ha puesto los muertos, en todos los escenarios, con los temas de la coca y ahora también con los temas de los paros de los líderes indígenas. Pero además dijo otra cosa que es dramática, dice, mire, porque ahí los señores de la extrema izquierda hablaron de los líderes sociales asesinados en Colombia, que nadie se pronuncia, nadie dice nada. Por allá la señora Ángela María Robledo gritaba y decía, ¿y qué pasó con las víctimas de los líderes sociales? Le dijo el ministro, vea, sí, claro, hay víctimas de líderes sociales, víctimas que debo decir, en más de un 57% se ha identificado la causa por la que fueron muertos o por las que resultaron muertos. Muchas de ellas inclusive por la manipulación el caso de los del Cauca, por manipulación de explosivos. Pero además, sepan ustedes una cosa, la muerte de esos líderes sociales se produce en gran parte en el país en las zonas cocaleras. También porque muchos de ellos están de acuerdo con la sustitución y la erradicación de la coca. Pero de eso nadie dice nada. Me parece un poquito limitado decir que la mayor parte, toda la tragedia del país viene de la coca, toda de mar. Sin lugar a dudas. Dígale al ministro que no sea tímido, que diga que toda la tragedia de Colombia viene de ahí y que fue Santos el que nos dejó convertido esto en un mar de coca como resultado de los acuerdos con las FARC. ¿Sabe usted cuántos hombres de la policía y el ejército hacen parte de los grupos de erradicadores? Por Dios, es decir, de los grupos esos son como kamikazes. Sí, literal. Literal. Esos muchachos se meten a esos campos de coca esperando en qué momento pisan un artefacto de esos que los deja lisiados para siempre o que los mata. Ellos saben que entran, pero no saben si van a salir de ese campo. Por Dios, eso es inhumano. Mire, mientras la Corte Constitucional sigue pensando en el posible poder cancerígeno del glifosato. Hombre, por Dios, que llueva glifosato, que llueva ya, antes de que sigan matando gente. Hace, ¿cuántos? 48 horas que mataron a nuestros 3 hombres en Tumaco. Sí, señor. 3. ¿Es que esos no nos duelen? Unos muchachitos ahí del pueblo, ¿qué importa eso que los manden para cualquier parte? Por Dios, hemos perdido toda sensibilidad, hemos perdido el sentido de la dignidad de la persona humana y del valor de la persona humana. Cada muchacho de esos valía mucho más que todos los que estamos vivos. Mire, le doy la cifra de lo que va en el año. Se han presentado en lo que va del año. En estos 3 meses se han presentado 22 acciones terroristas contra la fuerza pública que está en los grupos de erradicación. Esto ha dejado 5 hombres de nuestra fuerza pública muertos y 23 heridos. Y cuando hablo de heridos, hablo claramente de gente que quedó mutilada. Y a propósito de los temas de orden público, el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, confirmó que hallaron 2 fosas con 5 cadáveres cerca al lugar donde desaparecieron los 4 militares y un civil, recordarán ustedes, de la Armada. Pero esos deben ser. Pero yo creo que esos son unos negritos ahí de la zona, eso no vale la pena. Doctor. No vale la pena. ¿Eso qué importa? Mire, ese solo escándalo habría conmovido a cualquier país del mundo. Imagínese usted, cualquier país, ponga que eso en Holanda, que en Francia, que en los Estados Unidos, que en Alemania, donde quiera, que se descubran 2 fosas. No, pues imagínese, 5 cadáveres. Lo que pasaría. Aquí, sí, se volvió paisaje, doctor Londoño. La muerte se volvió paisaje en Colombia. Hemos perdido el sentido de la dignidad de la persona humana y del valor de la persona humana. Yo hablaba con Paola Holguín, hablaba de los niñitos del Chocó que se están muriendo de paludismo. ¿Habrá derecho? Y no pueden llegar con alimentos y con medicinas para esas criaturas porque no lo dejan estos bandidos narcotraficantes. Y podemos dormir tranquilos y aquí nadie se despeluca y no pasa nada. Unos negritos del Chocó, ¿qué importa? Por Dios. Es que perdimos el sentido de las proporciones, perdimos el sentido del valor de la vida. ¿Esto qué es? Doctor, pero uno de los familiares de los desaparecidos de los que habla mi compañero Sergio dio una versión que dice que ellos hicieron una recolecta para emprender la búsqueda y que fue la comunidad de los alrededores donde sucedieron estos hechos que les dieron las coordenadas para lograr el hallazgo.
Además, dicen la misma gente o este mismo familiar dice que, según las versiones, los militares habrían sido atacados por el ELN. Y también pues se quejaron de la Armada porque dicen que ellos no hicieron nada por recuperar estos cuerpos, entonces ahí hay como esas dos versiones. Ya veremos qué pasa con esto. El caso es que les contaba yo cuántos hombres hacen parte de los grupos de erradicadores o de kamikazes que tienen que ir a acabar con las plantaciones de coca. El ministro reveló una cifra que me dejó aterrado. 10.000 hombres entre policía y ejército ejecutan estas labores de erradicación. 10.000 hombres. Es decir, arriesgan cada minuto del día su propia vida, no enfrentando a un enemigo. Mire, yo soy padre de quien fue un soldado y él se preparó para combatir a estos bandidos y él sabía que arriesgaba su vida cada minuto, pero enfrentándolos a ellos. Pero esto de tener el amigo bajo tierra o pegado de un arbusto para que lo maten de esa manera tan cobarde. Ay, Dios 10.000 hombres son, pongámoslo en términos prácticos, son 10 batallones. Perfectamente, un batallón va de los 300 a los 1.500 hombres. Muy bien. Y que debieran estar haciendo otras acciones, otras tareas, ¿no? Combatiendo a los bandidos. ¿Cómo le parece? Combatiendo matas de coca. No hay derecho. Y jugándose la vida porque la Corte Constitucional no autoriza el glifosato. Si hubiera glifosato, saque a esos 10.000 hombres de allá inmediatamente y tenga apenas una brigada antinarcóticos para garantizar las áreas y nada más de eso, y que llueva glifosato, y la Corte Constitucional no permite. Y llévese, por ejemplo, a esos 10.000 hombres a la Panamericana para que garanticen la libre circulación de los colombianos, ¿no? Porque eso sí hay que decirlo, ¿no? No le cabe en la cabeza al país que primero hubieran bloqueado la vía los indígenas que haber hecho presencia la fuerza pública, claro, para evitar cualquier bloqueo. Para impedirlo. Ahí fallaron muchas cosas. Bueno, pregúntenles qué les pasó cuando quisieron hacer lo mismo con el presidente Uribe. No hubo un aporreado, no hubo un herido. ¿Llegaron a la carretera panamericana? Pues por supuesto que no. Por supuesto que no. Es que la carretera panamericana no es un sitio para hacer sancochos y para llenarla de piedras. La carretera panamericana es sagrada porque es patrimonio de todos los colombianos. Harto costó hacerla, harto cuesta mantenerla. Ese es patrimonio de todos nosotros. Y nos la están robando 7.340, de los cuales solo 690 están sobre la vía poniendo las piedras y poniendo las bombas. Que bueno, no hay derecho. Pero esa es la protesta social que están defendiendo, por lo menos la extrema izquierda ayer en Comisión Segunda, a donde invitaron además a Carlos Antonio Lozada, conocido con el alias de Tornillo, y también a Sandra Ramírez, quien fuera la esposa de Tiro Fijo, que estuvieron en la comisión muy atentos, trataron de intervenir, lo logró hacer Carlos Antonio Lozada, por temas de tiempo no pudieron intervenir los demás, y Carlos Antonio Lozada salió con el mismo discurso flojísimo además de la extrema izquierda en Colombia y de la guerrilla, diciendo que Iván Duque estaba implementando la seguridad democrática, que era la seguridad de la muerte, de los falsos positivos, del agroingreso seguro, de las chuzadas telefónicas, y el mismo discurso de siempre. No tuvo otro argumento diferente, y a decir pues que estaban tirándole piedra a esa maravilla que se llama Justicia Especial para la Paz. Demar, ¿qué pasaba con las estadísticas? Las estadísticas que dejó el presidente Uribe, las estadísticas de matas de coca, las estadísticas de secuestros, las estadísticas de muertes. ¿Esas estadísticas no existen? ¿No cuentan? Claro, no, y de hecho las leyó Paola Holguín en medio de una presentación que hizo, le recordó a estos señores cuál era el país que había antes de Álvaro Uribe Vélez, cuál fue el que dejó y cuál es el que tenemos hoy. Exactamente. Y también les recordó a ellos, les dijo, vea, ustedes no hablen aquí de incumplimientos porque es que, a ver, primero, ustedes no devolvieron a los niños. La ONU reportó que a diciembre ustedes habían devuelto solamente 135 menores de edad de más de 2.000 niños que había en su poder. La Fiscalía reporta que ustedes tienen procesos, más de 8.000 procesos por desaparecidos, y ustedes no han dado cuenta de los 8.000 desaparecidos. Ustedes no han dado cuenta ni han comparecido por la violencia sexual cometida contra los niños. Tampoco han entregado las armas, recuerden ustedes solamente entregaron 7.132 y los desmovilizados llegan a los 13.000. Fuentes de inteligencia afirmaban que las armas de las FARC eran 20.000. Entonces, ¿dónde está el resto?
Le recordó una serie de incumplimientos y dijo, bueno, y entonces ustedes vienen aquí a exigir cumplimiento cuando los primeros que han incumplido son ustedes. ¿Le recordó la obligación que asumieron de combatir la coca? Claro, llegó y le dijo, y otra cosa, y ustedes hacen parte de ese programa de sustitución, y mire dónde va el programa de sustitución, ya vamos en las 250.000 hectáreas, y bueno, y ese es el gran programa. Lozada, cuando intervino, le respondió y dijo, no, es que a nosotros nos han dejado marginados del proceso de restitución de cultivos ilícitos. ¿Qué tal esto? O sea, él reclamando porque lo había dejado por fuera la sustitución, como si alguien le pudiera creer que... Y lo marginaron también la obligación de restituir a las víctimas en sus derechos, como a las niñas de la Corporación Rosa Blanca que violaba a este bandido, este grandísimo bandido. Lo dejaron marginado. Es que no puede indemnizarlas, no puede. ¿Dónde están los platales que tienen? Tienen miles de millones de dólares guardados. Son los hombres más ricos de Colombia. Por Dios. Si hablamos de lo que les lograron coger, solamente son 967.000 millones de pesos. Que eso no es nada. Eso no es nada. Lo que tienen en Suiza, lo que tienen en Centroamérica, lo que tienen en el Caribe. Son multimillonarios. Y posando aquí de amigos de la paz. Y no pueden indemnizar a las víctimas. Ay, Dios. Como el tiempo no les alcanzó, tuvieron que pasar a la plenaria y en la plenaria volvieron con el tema, pero esta vez solamente del paro indígena, donde otra vez reclamaron al gobierno que el presidente Duque se ponga los Ferragamo para que vaya a visitar a los indígenas. Y pues llegó un momento en que se puso interesante este debate, que debo decirlo, doctor Fernando, sobre las 8 de la noche se tuvo que levantar la plenaria porque solo había 20 congresistas, 19 del Centro Democrático y uno más de no sé qué partido. Ese era el quórum a las 8 de la noche. Entonces tuvieron que levantar. Pero mire usted lo que le dice María Fernanda Cabal a los congresistas y los pone con cifras respecto a la reclamación de tierras de los indígenas. Escuchen ustedes. Las comunidades indígenas en Colombia tienen 31.5 millones de hectáreas y grábense eso en su memoria. Las comunidades negras tienen 5 y los privados tienen 46. Pero resulta que si usted compara la población que es propietaria entre los privados dueños de los 45 y la población indígena o negra que es dueña del 36, verá la desproporción. ¿Quiénes son los terratenientes? ¿Quiénes? La reflexión muy al lugar, ¿no? Pues, los terratenientes son ellos. Son ellos, claro. Pero si aquí decíamos cuando aparecieron las tierras que el fiscal les encontró, que son el segundo terrateniente más grande de América en materia ganadera después del King Ranch de los Estados Unidos. Son esos sinvergüenzas, son esos bandidos que siguen siendo tan bandidos y tan sinvergüenzas como cuando firmaron el Pacto de La Habana, el Acuerdo de La Habana, o peores todavía. Pero pues ahí están y el debate continúa, doctor Fernando, porque la presión de la extrema izquierda en Colombia quiere obligar al presidente Iván Duque a que acuda al Cauca, se siente con los indígenas a hablar de tierras, a hablar de recursos que ya superan los 4 billones de pesos, a hablar del desmonte del ESMAD y a hablar de proyectos para la comunidad indígena. Y del no fracking, ¿no? Bueno, le quiero contar una cosita al oído para que terminemos porque el tiempo avanza. Desde Madrid, a donde se fue a hablarle a 4 gatos, porque los que reunió Santos ahí son los 4 gatos, los amigos de los embajadores que tenía y de su gente amiga ya, eran 4 gatos, 20 o 30. Entonces está diciendo que Prosur será un fracaso. No, lo que fue un éxito fue UNASUR, señor Santos. ¡Qué maravilla fue UNASUR! ¿Por qué no nos cuenta cuánto le pagaba UNASUR a Ernesto Samper? Esa es una preguntita que hay que hacer. ¿No podríamos pasar un derecho de petición a la Cancillería? La Cancillería debe saber cuál era el sueldo de Ernesto Samper en UNASUR. Sí. ¿Qué hizo Ernesto Samper en Quito? Nada. Vivir como un rey en un palacio. ¿Para qué sirvió UNASUR? Para nada. Para colitar la extrema izquierda del país haciendo propaganda desde los balcones de los palacios presidenciales. Para eso servía UNASUR. De razón tan adolorido cuando se acaba UNASUR. Claro, pues imagínese. Muy bien.
Y un elefante que se queda sin su elefantito. Tenemos una invitada muy especial, porque hay que poner las cosas en su sitio, Mar. Es que desde que yo estoy chiquito, una de las funciones fundamentales de los congresistas era ir de despacho en despacho pidiendo cosas para su región, para su gente, para el país, para sectores económicos. El lobby en el sector público lo han ejercido los congresistas aquí y en todas partes, así como se ejerce el lobby sobre los congresistas. ¿Usted se acuerda del senador 101, del senador 102? Claro. El lobby, claro, los lobistas. Siempre. Esa es una institución en la democracia americana, los lobistas. Ahora estamos escandalizados porque una servidora pública estaba en una conferencia y a esa conferencia llegó alguien que se supone que más adelante va a ser candidato a un cargo público. Pero por Dios, este Procurador General de la Nación, ¿en qué anda? En un minuto, Claudia Ortiz, directora de la Agencia de Desarrollo Rural, estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y hablábamos con ustedes Al oído. Al oído. 7:45.